Bueno, estamos en el segundo encuentro de la facilitación para la introducción al lenguaje de Python. Nosotros vimos en la primera clase, un poco a modo de repaso, vimos la historia de Python, digamos, dónde surgió, quién lo creó, quién lo mantiene y algunas características. Y también vimos un poquito de su filosofía. También vimos que estamos trabajando en una plataforma que nos permite ejecutar a través de un intérprete que está en algún servidor con un perfil nuestros archivos que escribimos en Python, ¿sí? Que se llama Python Anywhere. Así que bueno, ahí nos creamos una cuenta y estamos todos sincronizados, entre comillas, como para poder interactuar y sobre todo, bueno, poder dejar como uniforme el tema del intérprete y todos trabajamos en la misma versión de Python con la misma interfaz. Bueno, y después vimos ese elemento de los lenguajes de programación y en particular cómo se manejan las variables en Python, ¿sí? Recuerden que una variable es básicamente un espacio de memoria en donde yo puedo guardar un dato y trabajarlo en mi programa. Y justamente es variable porque el contenido puede ir variando en el transcurso del programa, ¿no? Bueno, y después habíamos dejado ahí un ejercicio como para que puedan ejercitar. eh, Decía que teníamos que hacer un programa donde se definan dos variables, una llamada nombre y otra llamada apellido, y se impriman en el nombre completo, ¿sí? Con la siguiente estructura. Hola, me llamo, el contenido de la variable de nombre, y mi apellido es el contenido de la variable apellido. No sé si alguien lo pudo hacer, si tuvieron algún inconveniente. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, bueno, sí, Lo puedo hacer. buenísimo, Ailén. No, Bueno, no, que no lo puedo hacer. dale, dale, no hay problema. Bueno, ahora vemos si alguien lo hizo y quiere comentar algo, lo hacemos igual entre todos ahora, no hay ningún problema. Hola, no. Perfecto, bueno, Miriam, no hay problema, no hay problema. Bueno, vamos a verlo entre todos. Es un poco, digamos, para practicar. Recuerden que vimos el tema de las variables y sobre todo lo que vimos es que había ciertas reglas a seguir en cuanto a cómo las llamamos, cómo le asignamos un valor, un poco era para practicar eso. Ahora lo vamos a hacer todos juntos. Voy a abrir acá entonces mi consola y lo vamos a ir viendo. Esto está acá. Profe Walter. Bien, vamos acá al Hola Mundos que usamos la clase pasada. Bien. Bueno, entonces básicamente ahí nos proponía la ejercitación. Bueno, teníamos que trabajar con dos variables que ahí nos decía cómo las teníamos que llamar. Una nombre, ¿sí? Podíamos asignarle ya un nombre, en este caso es mi segundo nombre, y vamos a poner un apellido, en una variable también que se llame apellido. Entonces, el propósito de este mini programita es que se imprima una oración, ¿sí? Una oración que incluya el contenido de esas dos variables, ¿sí? Sería como una oración de presentación y para eso vamos a necesitar, lógicamente, definir o más que nada trabajar con una función que se llama print, ¿sí? La función print va a imprimir el contenido, digamos que yo le pase, siempre y cuando sea un texto, en pantalla. Entonces,
Vamos a poner el formato que nosotros nos proponían, que decían, hola, me llamo esto, miren, vamos a hacer así, lo vamos a copiar, ¿sí? Voy a copiar el string, voy a copiar este texto, lo voy a pegar y vamos a hacer algunas salvedades acá, ¿no? Bueno, no, hola, me llamo. Bien, acá tendríamos que reemplazar esto por la variable llamada nombre, así que vamos a hacerlo. Pero de alguna manera lo que tenemos que hacer es concatenar esto que tenemos acá, el hola me llamo, es un texto eh, que está contenido en sí mismo, digamos, no lo contiene ninguna variable. Ahí escribí una porción de texto, ¿sí? Ahora, lo que yo tengo que hacer es unir esa porción de texto a una variable que va a tener algún contenido, algún valor, ¿sí? Para hacer eso podemos usar este operador que es más, ¿sí? El operador más sirve para contar, pero también sirve para sumar, para concatenar, para unir, ¿sí? Cuando hablamos de texto y de cadenas de texto, de strings, cuando los unimos, generalmente lo van a encontrar como concatenar, ¿sí? Concatenar es unir. Es como que lo pego, ¿sí? Tengo una parte, pego con la otra, ¿sí? Los uno. Entonces ahora sí, sin comillas, directamente voy a poner el nombre de la variable que quiero que se imprima, ¿sí? Y ahora vuelvo a unir con texto puro, que es esto. Hola, mi nombre es y mi apellido es. Y acá tengo que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Porque de vuelta voy a imprimir el contenido de la variable apellido. Entonces voy a sumar, voy a concatenar, voy a unir la variable, no, la variable apellido. Y a poner mi apellido. Bien, y podríamos probar a ver si esto está funcionando, así que lo vamos a guardar y vamos a ejecutar a ver qué es lo que pasa. Profe, perdón, Sí, yo tengo problemas para entrar a este, no sé cómo sería esto, el la Python, ventana. sí, Python Ah, Anywhere. no, yo estoy ahí, pero a esta pantalla entro y por ahí me queda solo la pantallita negra con las rayas. Sí, está acá abajo, ¿no? Sí, Bien. Lo que podrías probar, mira, es crear un nuevo archivo. Bueno, como para cerrar el tema del ejercicio. Fíjense que acá se imprimió esta leyenda que nos proponía, ¿sí? Y si nosotros hacemos cualquier cambio sobre las variables, siempre va a prevalecer el valor que tenga, ¿no? Así que si yo ahora vuelvo a ejecutar, cambié los valores que le asigné a las variables, entonces obviamente va a cambiar el print. Ahora voy a volver para aclarar una cosita más sobre este ejercicio y ahora volvemos. Te decía, lo que podemos hacer acá es, voy a abrir otra pestaña. Mirá, podés probar crear un nuevo archivo, ¿sí? Podés ir a este botón que dice Browse File y crear, como vimos en la clase pasada, crear un archivo nuevo y escribir en ese otro nuevo archivo y probar a ver cómo te queda. Quizás se te fue acá esto como para arriba y me refiero a la consola y tapa, digamos, toda la consola te ocupa toda la pantalla y te tapó el archivo y sus líneas de código. Entonces yo lo que eh, probaría de crear un nuevo archivo, ¿sí? Te creas un nuevo archivo, le pones .py al final, poner el nombre que gustes, le pones .py y trabajás sobre él. Y me contás qué pasa ahí con la consola, dale. dale, dale. Cualquier cosita, si ves que no lo podés solucionar,
ahora cuando terminamos la clase y te podés quedar 5 minutos, lo vemos. ¿Sí? Si querés me compartís la pantalla y lo solucionamos. Dale, ahí me apareció igual. ¿Cómo? O sea, hice un nuevo archivo y me apareció la pantallita bien. ¿Te apareció bien? Sí, Ok, bueno. Ahora trabajás sobre ese, el otro, cualquier cosa, el otro después lo borramos o le matamos la consola y ya está. ¿No? dale, dale. Ah, y una cosita que les quería mostrar de este ejercicio. Yo les decía que esta función print, que ya la vimos en la clase pasada, ahora trabajamos un poquito más. Yo les decía, lo que imprime es todo lo que sea texto, ¿no? Si yo acá le pongo, miren, edad, ¿sí? Le voy a poner un número que es mi edad. Si yo pongo acá, voy a poner más, ¿sí? Y vamos a completarla con y mi edad, no, acá no, punto, mi edad es, y ahora sí, le vamos a concatenar, como aprendimos, la variable edad. Hasta acá estaría bien, así que lo vamos a ver. Bien, fíjense que tuve un error, ¿sí? Vamos a leer el error, dice, bueno, siempre recuerden, empiezo a leer digamos, del fondo, de la última línea hacia arriba, y me dice la última, type error, ¿sí? Un error de tipeo, dice, can only concatenate str, not int to str. A ver, básicamente, ¿qué es lo que dice? Dice, no puedes concatenar, no puedes unir, perdón, dice, solo podés unir string, str, o sea, solo podés unir textos, ¿sí? No enteros, integer, o sea, números, ¿sí? Fíjense que acá mismo el sistema, digamos, te está advirtiendo, mirá que la edad es un número, no es un string, no lo puedo unir. Entonces, ¿cuál es la posible solución? A ver, la más fácil sería, digo, bueno, no importa, si yo no voy a hacer un cálculo con la edad, lo paso como texto, ¿sí? Lo paso como el carácter 4 y el carácter 5. Total, no voy a hacer ningún cálculo en este programa, ¿no? Bueno, eso podría ser una solución viable. Si yo vuelvo a ejecutar, vamos a ver que no hay ningún problema ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se lo pasé como string. Ahora bien, si yo tengo la variable como número y no quiero cambiar el tipo de dato, por X motivo, existe una solución y la solución es la siguiente. Podemos utilizar otra función que lo que va a hacer, lo que hace en Python es convertir un string, ¿sí? Una cadena de caracteres, perdón, un número en una cadena de caracteres. O sea, convierte valores numéricos a valores de tipo string. Entonces, esa función se llama str. ¿Sí? El nombre de la función es str y entre paréntesis le tengo que pasar lo que yo quiero convertir a string. ¿Sí? En este caso lo que quiero convertir a string es el contenido de la variable edad. ¿Sí? Por eso lo pongo entre paréntesis. Si ahora vuelvo a ejecutar, si ahora yo vuelvo a ejecutar este programa, vemos que tampoco arroja ningún error. Sí, básicamente esas son las dos posibilidades que tengo como para poder imprimir algo que en realidad no es un string o no es texto, sin embargo, con algún uso de una función adicional lo puedo hacer. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran hacer respecto a esto o a cualquier otra cosa? Bueno, continuemos. Bien. Nosotros tenemos... esto no lo vimos, ¿no? No. Bien, nosotros teníamos en las variables, podíamos guardar
datos, digamos, la idea es que guardemos datos que vamos a usar en el programa, ¿no? Por ejemplo, en este programa nosotros guardamos datos, guardamos, por ejemplo, el nombre, un dato de un nombre, el dato de un apellido y después lo usamos, ¿no? Entonces, podemos guardar diferentes tipos de datos. De hecho, recién probamos que guardamos texto y guardamos en un número la edad de una persona. Entonces, en las variables podemos guardar diferentes tipos de datos, ¿sí? Algunos, ¿sí? Por ejemplo, los enteros, que es este número que, por ejemplo, yo recién puse, el 45, es un número entero positivo. Y los puedo representar con un tipo de dato que es el integer, ¿sí? Que, digamos, integer es en inglés, en español entero. ¿Sí? O puedo guardar decimales, ¿sí? Que son los famosos float, eh, en donde puedo guardar números con alguna precisión decimal, ¿no? Con coma. Puedo guardar valores que sean verdadero o falso, puedo guardar strings, que ya lo vimos, y eso básicamente, a modo muy resumido, son los principales tipos de datos que podemos encontrar en cualquier lenguaje, también en Python. Bien, ahora Python nos ofrece una función que es muy útil, que nos va a imprimir por pantalla el tipo de dato que está guardando una variable. ¿Sí? El tipo de dato que está contenido en una variable. Por ejemplo, acá lo que vemos es que tenemos una variable que se llama num, que le asigno el número 7 y con esta instrucción que está posterior, lo que puedo hacer es que se me muestre por pantalla el tipo de dato que está guardando la variable num, ¿sí? Así que vamos a probarlo directamente. Si yo acá, vamos a borrar esto y vamos a poner directamente esto. El tipo de dato es, y vamos a poner acá str type edad. 1, 1, 2, 1, 2. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede. Voy a guardar. ¿Sí? Le pasé edad y me dice, el tipo de dato es, bueno, algún tipo de formato con el signo menor que, class int. ¿Sí? Int viene de integer, viene de número entero. Entonces vamos a pasarle otro tipo de valor. Por ejemplo, vamos a pasarle acá la variable nombre. ¿Sí? Y vamos a ver que se imprima el tipo de dato. Vamos a ejecutar el programa. Y dice, el tipo de dato es, bueno, el mismo formato, dice class str. ¿Sí? Str es string. O sea, tipo de dato texto. Ahora cambiemos acá, pongamos punto 56 puse en la edad. Ahora vamos a volver a imprimir, a ver si cambia esto. Bien, y dice el tipo de datos es, y entre la comilla siempre dice float. ¿Sí? Esto, recuerden, es tipo de dato numérico, pero con alguna precisión decimal. Así que bueno, de esa forma yo puedo imprimir o puedo ver de alguna manera el tipo de dato que se está guardando. Esto resulta muy útil porque ahora tenemos pocas variables y nosotros le asignamos el valor y sabemos qué es lo que está guardando, ¿no? Pero cuando los programas se vuelven más grandes, quizás en algún momento vemos alguna variable por ahí y no sabemos bien qué es lo que está guardando. Bueno, esta es una forma de poder visualizar el tipo de dato que contiene una variable. Bien, hay otra función, hoy es el día de las funciones parece, que se llama len y nos sirve para, digamos, para saber la cantidad de caracteres que posee una cadena de texto o un string, ¿sí? Lo que me va a dar es un valor numérico, ¿sí? Que es la cantidad de caracteres que contiene un string, ¿sí? ¿Cómo es la sintaxis? Bueno,
básicamente llamo la función por el nombre que es len y entre paréntesis le tengo que pasar el string que quiero que me cuente los caracteres. Entonces vamos a un ejemplo. Nosotros tenemos ahí a Mariela como nombre. Entonces vamos a decir ahora lo siguiente. Mariela tiene caracteres. Y vamos acá a usar la función, ¿no? La función, recuerden, es len nombre. Entonces, vamos a guardar y vamos a ver qué nos muestra este programa. Bien, nos muestra un error. Bueno, a ver, este error creo que ya lo vimos. A ver si alguien puede llegar a leer y puede llegar a imaginarse cómo lo podríamos solucionar. ¿Sí? Lo dejo un poquito acá más abajo para que se vea. A ver si alguien me ayuda a interpretar por qué nos dio el error ese. Estamos todos aprendiendo, no tengan miedo. Si quieren escribir, ahí pueden escribir. A ser usado como número. Ese número. Yo que no entiendo. Bien, bien. Bien, bien, bien. Ahí ya hay varios que están ahí con alguna idea. Claro, es esa que están ustedes pensando. Esto ya no sucedió y lo que sucede es que el print, esa función, tiene que imprimir texto, nada más. Y yo recién le comentaba que la función len nos devolvía la cantidad de caracteres que tiene una cadena, ¿sí? La cantidad de letras, espacios, caracteres, etcétera, símbolos que tiene una cadena de texto. Y ese es un número, entonces pasa de vuelta lo mismo. Lo que devuelva esta función no lo va a poder imprimir, entonces vamos a pasarle, para que pueda ser concatenado, lo vamos a pasar a texto, ¿sí? Con la función str. Entonces ahora si vamos a guardarlo, vamos a volver a correr. Bien, y ahí sí nos está dando que nos dice que Mariela tiene 7 caracteres. Perfecto, muy bien, buenísimo. Bien, y ese era el tema. Vamos a avanzar un poco con el contenido. Bueno, estamos hablando de string y vamos a ver un poco cómo Python maneja los strings, cómo maneja las cadenas de caracteres, ¿sí? Y los maneja con una cierta estructura interna que es similar a una grilla, ¿sí? Y cada carácter de esa cadena de texto, cada carácter, cada posición, perdón, cada carácter tiene una posición que está determinada por un índice, ¿sí? Un índice es un número, ¿sí? Un número. O sea, está numerado. Todas las posiciones de la cadena de texto están numerados. Y por ejemplo, para la primera posición le corresponde el índice 0 o el número 0. Para la segunda posición el 1. Para la tercera el 2. Para la cuarta el 3 y así sucesivamente. O sea, está numerado de izquierda a derecha empezando el 0. ¿Sí? Entonces, como está acá el ejemplo, para este string que dice Python string, y está escrito acá abajo, es como esta grilla, esta tabla que está acá, ¿no? La pongo toda así en horizontal y empezamos a numerar los caracteres, ¿sí? Fíjense que de vuelta, acá hay un espacio entre las dos palabras y ese espacio es otro carácter. Así que lógicamente tiene una posición y tiene un índice. Y la única salvedad es que necesitamos recordar que se empieza por 0 a numerar. ¿Sí? La primera posición es 0, no es 1, es 0. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que nos permite hacer esto que se llama indexación de los strings, ¿sí? Esto que internamente Python lo maneja así,
nosotros gracias a eso podemos acceder al contenido, ¿sí? Al contenido, al carácter que está alojado en un índice determinado. Podemos acceder al carácter que está guardado en una posición determinada, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que poner entre corchetes la posición, digamos, a la cual yo quiero obtener el carácter que está guardado ahí. Vamos a verlo en nuestros ejemplos. Supongamos que nosotros queremos ver acá, queremos, no sé, que se nos devuelva ahí la I de Mariela, ¿sí? Esto que está acá, la I, no sé si la llegan a ver. Un poquitito más para acá. Me desapareció, yo sabía que iba a pasar esto. Ahí está. Bien, ahí tengo la I de Mariela, que es la que quiero imprimir, ¿no? De alguna manera yo quiero acceder a esa posición. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo que voy a hacer acá, en mi programa, es imprimir esto mismo. Vamos a poner nombre y entre corchetes nosotros decíamos que, esperen que le invoque a los corchetes acá. No le voy a invocar, así que me los voy a copiar. Vamos a pasarle de vuelta el índice del cual yo quiero obtener el carácter que está guardado, ¿sí? Así que voy a guardar y vamos a ver qué es lo que se imprime. ¿Sí? Estaríamos esperando una I. Bueno, y efectivamente ahí abajo, lo ven chiquitito, está impresa la I. ¿Sí? Ahí yo puedo cambiar, puedo acceder a cualquier índice y ver qué es lo que tiene. Ojo que, digamos, puedo pasar un índice que no existe, ¿no? En este caso, bueno, fue la última A, pero vamos a poner, si recuerdan, cuando imprimimos recién, utilizando la función len, la cantidad de caracteres que tenía la variable nombre nos había dicho 7. Y yo acá le pasé el índice 6, significa que es la última letra. ¿Está bien? Porque si empieza del 0 hasta el 6 tengo 7 posiciones. Así que si yo ahora le paso un 9 va a dar un error. Porque no va a poder acceder a ese índice. ¿Sí? Ese índice no existe porque digamos, la cadena de texto se corta antes. ¿Sí? Inclusive, si leemos el error, dice index error string index out of range. ¿Sí? Dice que el índice del string está fuera de rango, digamos, no existe, me pasé. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, ¿qué más? Bueno, hasta acá vamos a repasar un poco con una preguntita que les voy a hacer. Les voy a pasar ahí un enlace a una trivia y espero que respondan. Recuerden que este tipo de preguntas es nada más para repasar un concepto y bueno, no hay manera de identificar quién contestó qué cosa, así que métanse ahí, contesten lo que les parece y la idea es simplemente esa, repasar y que quede firme un concepto. Entonces, les voy a pasar ahora en el chat, les paso el enlace. Manager Result. Mi pregunta era, mi pregunta era si no le cambia el tipo de dato, ¿puede usar como entero? Miriam, perdón, te leí tarde. No me acuerdo en qué momento era la pregunta. No sé si me la querés contar. Porque vos habías dicho que el nombre lo podíamos poner como texto, pero teníamos otra opción de que el nombre sería el número que dé. Entonces, si el día de si uno quiere utilizar el número no cambia, sigue siendo entero. Se puede sumar, se puede...
Perfecto, claro. Sí, en cuanto a la edad, ¿no? ¿Estás hablando, Miriam? Sí, a un número en Ah, general, o sea, no hace falta que se sí. cambie No, el claro, tipo de edad. igual como nosotros en realidad lo que nos permite también, nosotros como guardamos como un número y después para imprimirlo, de repente necesitamos imprimirlo y tenemos una función para pasar string, tenemos también una función para pasar un string a un número, ¿se entiende? Al revés. Entonces, en ese sentido es permisivo, digamos, ¿no? En el futuro digamos, lo puedo maniobrar, digamos, lo puedo manejar, no es que si lo dejé así no lo puedo cambiar más, ni no puedo hacer más cuentas. Sí, Puede ir para un lado y para el otro. exacto, mira. Sí, sí. Siempre hay una manera, en programación siempre hay una manera. Bueno, eh, les paso esto. Sí, vamos a ver, les voy a mostrar acá cómo van contestando. Y dice, selecciona el carácter ubicado en el índice 6 de esta cadena de caracteres. ¿Sí? La cadena de caracteres, bueno, tiene los signos de admiración, dice hola, coma, mundo. ¿Sí? Tenemos que seleccionar dentro de esas opciones el carácter que está en el índice 6. Viene peleado, ¿eh? Bueno, vamos a ver si tenemos una respuesta más y ahí estamos. Estamos con 4, creo que estamos bien. Bueno, a ver, vamos a ver. Tendríamos que contarlo, ¿no? Yo empezaría a contar, o lógicamente el primer carácter es el signo de admiración abriendo. Tenemos 0, 1, 2, 3 para la L, 4 para la A, 5 para la coma y 6 para el espacio. Así que la respuesta correcta es el espacio. ¿Sí? Podríamos chequearlo, podríamos validarlo esto que hicimos, ¿no? Entonces, miren, voy a copiar esto y vamos a llevarlo a nuestra consola. Y voy a checar acá un poquito esto. Y vamos a trabajarlo un poquito desde acá. Voy a borrar algunas cositas acá. Vamos a poner mi string y vamos a pasar esto. Y ahora vamos a acceder al carácter que está en el índice 6. Y vamos a ver qué devuelve. Bueno, como ven acá en pantalla no devuelve nada, en realidad está devolviendo el espacio pero no lo vemos, ¿no? Está ahí, miren, yo ahí lo seleccioné y quedó un casillero seleccionado. Bueno, claro, era, digamos, es este carácter que se está imprimiendo, que está en la posición 6, ¿sí? Así que esa sería la adecuada. Bueno, muy bien, gracias por participar. Eh, Vamos a continuar y vamos a ver qué más tenemos de Python. Bueno, de esa misma forma que nosotros accedimos digamos, al contenido o al carácter que estaba guardado en un determinado índice, gracias a esa indexación también lo que podemos hacer es como cortar un pedazo, ¿sí? Puedo cortar un pedazo del string, ¿sí? Bueno, lo podemos llamar también como pegarle una rebanada, ¿sí? Por eso le puse rebanado del string. Entonces, nosotros podríamos indicarle dos cosas. Le voy a indicar el índice desde el cual quiero comenzar el tajo, digamos, digamos, el primer carácter que quiero extraer y a través de los dos puntos, a continuación le voy a indicar la última posición, digamos, le voy a indicar a dónde tiene que levantar, el cuchillo, ¿sí? Hay que tener en cuenta una cosa. Acá dice la posición, dice que el índice número 6. Pero en este sentido, tenemos que tener en cuenta que el 6, digamos, lo que está guardado en el índice 6 no se incluye. O sea, va hasta el 5. ¿Sí? O sea, tengo que poner
la posición última que quiero extraer más 1. ¿Sí? Esto es algo que a mí no me parece, no sé por qué lo programaron así, no me parece lo más sencillo de, digamos, que promulga Python, pero es así. O sea, a lo que voy es, no sé por qué el primer número de la rebanada, que es el que está a la izquierda de los dos puntos, se incluye, ¿sí? Y cuando le defino la posición o el índice final, ese no se incluye. Pero bueno, hay que tener eso en cuenta y ahí vamos a poder extraer caracteres. Bueno, vamos con un ejemplo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero de este hola mundo, ya que estamos acá, vamos a pegarle una rebanada y vamos a hacer, por ejemplo, queremos imprimir estos caracteres. Queremos imprimir moon. Sí, moon. Entonces, voy a comenzar desde el índice 7 y voy a llegar hasta el 7, 8, 9, hasta el 10. ¿Sí? De esta forma tendríamos que obtener moon. ¿Sí? M-U-N. Así que vamos a guardar y vamos a probar esto del rebanado. Y vamos a ver cómo nos queda nuestra porción de código. Bueno, nos queda justamente moon. ¿Sí? Lo único que hay que tener en cuenta acá es fácil, lo único que hay que tener en cuenta acá es el tema este de dónde termina. ¿Sí? Siempre le tengo que poner un número más a la última posición que quiero obtener. ¿Sí? Así que esos son los rebanados. Voy a leer a ver si hay alguna pregunta. Ajá, cuando pretendo en cuenta el espacio. Ajá. Está bien, Miriam. Sí, igual se lo hice a propósito para que sea un truquito. Bien. Bien, bueno, otros tipos de rebanado. Existen otras formas de corte, entre comillas, ¿no? Que le podemos dar a nuestros strings. Y lo que yo podría obtener es, por ejemplo, comenzar a extraer desde la posición inicial hasta una determinada posición. Sí, recuerden sí que cuando defino la posición final es siempre -1, hasta el menos, digamos, esa posición -1 es donde va a extraer. Entonces, por ejemplo acá, yo podría decirle, bueno, no le pongo nada al inicio, empiezo con los dos puntos dentro del corchete y le pongo la posición final, ¿sí? Recuerden que esto va a imprimir hasta la 9, o sea, va a imprimir hasta la n. Si yo lo guardo y ejecutamos, vamos a poder ver como resultado hola moon, ¿sí? Bueno, todos los caracteres y moon en la n termina, ¿sí? ¿Por qué? Porque le pego un corte desde el principio hasta un determinado índice. Pero también ahí veíamos que lo que podemos hacer es también decirle la posición inicial y que vaya hasta el final, ¿sí? Esto lo hacemos con este primer ejemplo. Si yo ahora acá vamos a poner otro print y vamos a poner mi string y voy a copiarme esto porque no lo voy a encontrar. Vamos a poner que vaya desde la posición 10 y no le indico nada al final. ¿Sí? Esto lo que haría es me completaría lo que le falta, digamos, de la variable mi string, ¿no? O sea, se estaría imprimiendo do y el signo de admiración cerrando. Vamos a verlo. Bien, es lo que obtengo ahí en la segunda línea, do y el cierre. Y el cierre del signo de admiración. Bien, seguimos. Bueno, vamos a hacer otro repaso con el tema esto de los cortes. Les voy a pasar de vuelta una votación y la analizamos entre todos.
Bien. Share. Recuerden que esto, si quieren, lo pueden ir probando ahí en sus consolas, ¿no? Como para ver qué contestar también. Share. Copy link. Ahí está. Bien, ahí le pasé la segunda trivia, la voy a mostrar. Y lo que dice, selecciona la porción resultante. Ustedes van a ver ahí una instrucción, ¿sí? Una sentencia de Python que utiliza algún tipo de rebanada, ¿sí? Lo que tienen que seleccionar es cuál de estos strings sería lo que se estaría mostrando en pantalla si ejecutamos esa instrucción. Bueno, ahí tenemos una respuesta. Bueno, picó en punta. Vamos a esperar una respuesta más, 4, y vemos a ver qué es lo que está pasando. Unánime hasta ahora, nadie disintió. Bueno, no tenemos nadie más se la juega, ¿eh? Yo sé lo que está pasando, le están buscando el truco porque la otra le hice un truquito y están buscando a ver cuál es el engaño. Bueno, vamos a verlo, ¿le parece? Eh, ok. Eh, bien, acá decía que la frase es, bueno, la frase es la misma que trabajamos la trivia anterior y se va a imprimir la frase y con una rebanada que va a comenzar desde el índice 7 hasta el 11. Hasta el 11 se imprimiría, entonces habría que contar, ¿no? Ah, no me deja tenerlo ahí. Bueno, sería 0, habíamos dicho, la 6 es el espacio, empieza con la M, ¿sí? La M es el 7. 8 para la U, 9 para la N, 10 para la D y 11 para la O. Así que bueno, está perfecto, esas 3 personas que respondieron estuvieron bien porque lo que se imprime es mundo, ¿sí? La palabra entera. Si nosotros me lo voy a copiar y lo vamos a chequear esto, miren, me lo voy a copiar tal cual, está acá, lo copio, lo pego en la consola y lo ejecutamos y vamos a poder comprobar eso. Guardo, ejecuto y vemos mundo ahí abajo, así que muy bien. Bueno, bien, otros rebanados, ¿sí? Seguimos con los cortes. Existe también otro parámetro que le podemos pasar a este tema de los cortes y lo tenemos que especificar con otros 2 puntos, ¿sí? Dentro de esos corchetes, ¿sí? Yo lo que puedo definir es el step. ¿Qué es el step? Es, digamos, la cantidad de caracteres que quiero obtener por, cada cuántas posiciones quiero obtener caracteres, ¿sí? En este caso del ejemplo, ¿sí? Definimos un corte que va a empezar desde la posición 1, es decir, desde esta I, ¿sí? Este es el 0, o sea, este es el 1, desde esta I, que va a llegar hasta la posición 5, ¿sí? Porque acá estamos indicando que va a ser 6 el de cierre, o sea, 6 menos 1, 5, y las extracciones la va a hacer cada 2 posiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí le estoy pasando este tercer argumento,
este tercer parámetro, sí que es opcional y que le puedo indicar el step, o sea, cada cuántas posiciones levanto el carácter que está alojado. Entonces, arranco desde la I, arranco desde el 1, extraigo la I, camino 1, camino 2, estamos en la posición 3 porque 1 más 2 es 3, y extraigo la H, y acá por último, al 3 le sumo 2 y llego al 5 y obtengo la N, ¿sí? Así que lo que me imprimiría sería IHN. Bueno, vamos con la última trivia de rebanado y creo que ya estamos. Pasamos a otro tema. Les paso por acá. Bien, ahí les pasé la última trivia y vamos a ver qué nos propone. Bueno, hay también un código que se va a ejecutar y vamos a tener que seleccionar qué es lo que nos devuelve ese código. ¿Sí? Esto va a tener que ver con el step. Bien, tenemos una respuesta. Vamos a ver si podemos llegar a las 3. Bueno, si es posible a las 4, si no a las 3 y lo charlamos, a ver qué es lo que pasaba ahí. Bueno, tenemos las tres de vuelta, hubo decisión unánime. Así que bueno, vamos directamente a ver qué es lo que está pasando. Lo vamos a copiar. Voy a hacer eso que hice recién. Me copio ¿sí? Nos copiamos acá el código, lo vamos a ejecutar y vamos a ver cuál era, qué es lo que se estaba imprimiendo. Lo voy a copiar. Ahí está. Guardo. Imprimimos. Bien, MNO estaba muy bien esas personas que contestaron porque justamente esta rebanada tenía un step de 2 y obteníamos esos caracteres. Así que muy bien, excelente. Y ahora sí, vamos a seguir con otro tema y que tiene que ver con los métodos, ¿sí? ¿Qué es un método en Python? Un método es una operación, ¿sí? Que ya viene implementada, en este caso, en el lenguaje. Si bien nosotros podemos definir métodos para nuestras clases o diferentes estructuras, también podemos usar los métodos que ya vienen, digamos, que están listos para usar, ¿no? Entonces, existen varios métodos para los strings, por ejemplo, upper, lower, isDigit, isLower, isUpper, etc., que son todos métodos que ya están programados y los puedo llamar y utilizar. Por ejemplo, hay uno que se llama capitalize y lo que devuelve es justamente una copia del string con el primer carácter de esa cadena en mayúscula y el resto en minúscula. ¿Sí? Esto es de alguna manera el formato del nombre propio. Vieron que el nombre propio, por ejemplo, que llevan las ciudades, que llevan los nombres de las personas, siempre la primera palabra, la primera letra se escribe en mayúscula. Entonces, si nosotros vamos a poner acá otra cosa. Fabián. Y ponemos nombre. Vamos a llamarla nombre a la variable. Y si nosotros hacemos ahora acá un print de nombre.capitalice, vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, me devolvió
el string, ¿sí? Lo que estaba guardado en esa variable, y a ese string lo único que hizo fue le cambió, agarró el primer carácter y lo pasó a mayúscula. ¿Sí? Bueno, eso es lo que hace el método capitalize. Bueno, podríamos probar otro, a ver, upper, a ver si le damos el upper. ¿Sí? Esto nos estaría pasando a mayúscula. Bien, ahí lo tenemos todo en mayúscula. Así que básicamente un método, existen un montón. Yo ahí les puse algunos como ejemplos, pero sepan que existen un montón. Básicamente se ejecuta un código que ya está guardado y lo podemos utilizar nomás. Bueno, ahora vamos a pasar, ¿sí?, a la parte de ejercicios y vamos a darle un tiempito a hacer este ejercicio. Dice, escribir un programa que defina una variable llamada mi-variable y le asigne el texto esto estará mayúscula e imprima dicha variable en mayúscula. Bueno, yo pienso que lo pueden hacer sin problema. El que esté con el intérprete, a ver, le sugiero a ver que lo pueda hacer. Vamos a darle 5 minutitos, ¿sí? Y lo vemos, y vemos cómo salió, ¿sí? Repito, tienen que hacer en el intérprete ahí de Python Anywhere, escribir un programa que defina, ¿sí?, que asigne valor a una variable que se va a llamar mi-variable, un texto que va a decir esto estará en mayúscula. Y el programa tiene que imprimir también esa variable, pero en mayúscula, ¿sí? Así que bueno, dejo ahí esta pantalla y en 5 minutos nos volvemos a hablar. Son 8:55, a las 9 vemos el programa. Bueno, ¿cómo viene el programita este? Perfecto, sí, Miriam. Eso tiene que contener la variable.
Buenísimo. Bueno, muy bien. Bueno, ahí tenemos una propuesta. Me la voy a copiar. Ahí en el chat una compañera pegó una propuesta, así que lo voy a tomar. Sí, lo voy a tomar. Quiero copiar, a ver. No puedo seleccionar esto. No sé por qué no me selecciona esto. Voy a seleccionar por partes. Y vamos a pegar acá. Y vamos a probar ahora la segunda parte. Ahí está. Y lo vamos a pegar en la consola. ¿Sí? Vamos a probar. No. Ahí está. Sí, sí, son dos mensajes, pero no sé por qué igual es bastante. Sí, lo veo medio embarroso copiar y pegar de acá. No sé por qué. No sé si es mi. O sea, por ahí es mi mouse. A ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, me lo llevo, lo vamos a pegar acá. Ahí lo pegamos. Ahí sí lo tenemos. Print. Ok, esto va en minúscula. Ahí está. Lo voy a guardar. Vamos a visualizar. Bien. Acá, digamos, conceptualmente está muy bien el programa. Lo único que tiene es el tema de que al método le tengo que pasar los paréntesis vacíos, ¿sí? O sea, cuando termino de llamar al nombre del método, en este caso upper, al final le abro un paréntesis y se lo cierro, ¿sí? Eso es porque no recibe ningún argumento y lo necesita para ejecutarse. Si yo ahora lo vuelvo a correr, bien, ahí sí se ejecutó y dice esto estará en mayúscula, así que perfecto, buenísimo, vamos a continuar. Muy bien, Miriam. Bien, ingreso de datos. Obviamente nosotros hasta recién, lo que estuvimos trabajando son sobre todo datos que nosotros guardamos en variables, pero hay muchas veces que necesitamos que esos datos sean ingresados por la persona que está usando el programa, ¿sí? Eso lo podemos lograr a través de una función que se llama input. En Python, esa función le permite al usuario ingresar datos. ¿Sí? ¿Cómo se usa? Es muy sencillo. Acá hay un ejemplo en donde yo puedo asignar a esta variable que se llama mi-variable, a través de esta función input, puedo requerir el ingreso de un string. ¿Sí? Siempre un string es el que se va a ingresar cuando llamo a la función input. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner acá mi nombre. Va a ser la variable y vamos a decirle que le vamos a asignar lo que tome la función input y acá lo que vamos a escribir entre paréntesis es lo que queremos que salga, ¿sí? O lo que se muestre en la consola a la hora de ejecutarse esta función input. Entonces acá lo que le voy a decir es, por favor, ingrese su nombre. Bien, y después, lo que podríamos hacer después es utilizar lo que la persona ingresó, ¿no? Entonces podríamos hacer esto, miren, podríamos decir mi-nombre, nos va a imprimir el nombre, pero podríamos usar esto que recién vimos, que lo pase a mayúscula, por ejemplo, ¿sí? El nombre que recién ingresó. Entonces, vamos a guardar este programa y vamos a ver cómo estaría funcionando. Bueno, fíjense que ejecuté el programa, me sale una leyenda en la consola que dice por favor cómo ingrese su nombre, que es esto que definimos acá arriba en el input.
una cosa a tener en cuenta, el programa entra como entra en un estado de, digamos, queda como parado o en pausa hasta que no se ingrese algo y se apriete Enter, el programa no va a seguir, ¿sí? O sea, queda como en pausa o esperando o escuchando el ingreso del carácter Enter para poder continuar, ¿sí? Va a quedar hasta ahí, si lo dejamos acá, la semana que viene venimos y sigue estando acá, ¿sí? Entonces, vamos a hacerle caso y vamos a ingresar el nombre. Voy a ingresar mi nombre, que es Walter, ¿sí? Y les repito, para que el programa continúe, tenemos que apretar Enter. Así que voy a apretar Enter. Y bueno, ahí directamente terminé el ingreso, tomó lo que guardó en esa variable y lo pasó a mayúscula con el upper, ¿sí? Con el método upper. Así que bueno, de esta forma, nosotros podemos ingresar datos, ¿sí? O hacer que el usuario ingrese datos a nuestro programa. Bien, una salvedad acá que nos dice el monstruito, dice, ojo, la función input siempre retorna un string. Si nosotros, por ejemplo, miren, por favor ingrese un número. Vamos a poner así mi variable. Sí, vamos a reemplazar un poquitito, cambié la leyenda del input, le puse que por favor ingrese un número, le cambié el nombre a la variable, vamos a ponerle mi variable para que sea más más genérico. Y lo que vamos a hacer acá, en vez de hacer el upper, vamos a imprimir el tipo de dato que contiene la variable. ¿Sí? Voy a usar la función esa que se llama type. Y vamos a guardar y vamos a ejecutar nuestro programa. ¿Sí? Yo voy a ingresar acá el número 45 y voy a apretar Enter. ¿Sí? Fíjense qué es lo que se está imprimiendo. Recuerden que siempre el input ingresa string. Por más que escriba número o escriba lo que sea, siempre lo que es el input va a ingresar al programa strings. ¿Perfecto? Así que eso tenganlo en cuenta porque si a lo mejor hacemos un programa, esperamos un número, después hacemos un cálculo, nos va a dar un error. ¿Sí? Nos va a dar un error ¿por qué? Porque va a estar queriendo hacer una operación matemática con un texto. Bien, continuamos. Ok. Bien, vamos a saltar esta trivia y vamos a dejar sillas sentados, como para ir terminando el encuentro, los ejercicios que ustedes van a tener que hacer. Dice, escribir un programa que pregunte el nombre del usuario en consola y después que el usuario lo introduzca, muestre por pantalla. El nombre tiene tantas letras, ¿sí? Donde el nombre va a ser justamente el nombre que el usuario ingresó, va a estar en mayúsculas y la N va a ser justamente la cantidad de letras que contiene el nombre, ¿sí? O sea, hago un programa, le digo que el usuario tiene que introducir un nombre y después lo que voy a hacer es, voy a imprimir en pantalla ese nombre que ingresó en mayúscula y voy a también aclarar en la frase que tiene tantos caracteres, ¿sí? Bueno, ¿se entiende el ejercicio que queda para el próximo encuentro?